El Real Estelí no pudo aprovechar la localía en la final de ida de la Copa Centroamericana e igualó 1-1 frente a Liga Deportiva Alajuelense, y por eso hoy vengo a analizar lo que nos dejaron los primeros 90 minutos de esta final y qué podemos esperar para la vuelta la próxima semana. Bueno, y comenzó la definición por el título en la Copa Centroamericana de la CONCACAF en este 2024. Con un 1-1 se repartieron los puntos estos dos equipos en la ida. Un encuentro que yo creo que tuvo un claro dominador, un claro equipo que mereció más la victoria, pero que al final pues terminan en el empate. Vamos a hablar un poco de este partido en el que el Estelí terminó acercándose mucho a conseguir una ventaja que mereció durante todo el partido y que también consiguió muy temprano. Apenas a los 13 minutos de partido, Delis Vargas puso el 1-0 luego de una gran jugada de Byron Bonilla. Hay que decirlo que tal vez en los primeros 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos Alajuelense inclinó mucho la cancha, trató de agarrar el momentum y encontrar un Real Estelí mal parado en defensa, pero rápidamente el Real Estelí retomó el control del balón y muy rápido, como les decía, minuto 13 fue que esa gran jugada de Byron Bonilla por la izquierda tiró un centro muy fuerte, casi que ni siquiera buscando un compañero, sino nada más un rebote que hiciera que entrara el balón, y así fue. Dichosamente para Delis Vargas fue el quien lo terminó metiendo, y muy rápido el Real Estelí, que ya imponía condiciones en su propio escenario en la Independencia de Estelí. Y yo creo que a partir de ahí Alajuelense quedó muy golpeado, no encontraba por dónde poder hacerle daño al conjunto nicaragüense. Era poco lo que podía hacer, sobre todo en el medio campo. Yo creo que anularon bastante bien a los dos mediocampistas, tanto a Angulo como a Borges. Los futbolistas del Real Estelí. Alajuelense nunca se terminó de encontrar. Yo no creo que ni siquiera hablando de esos primeros minutos, sino en todo el partido, fue un encuentro en el que el conjunto actual campeón de esta Copa Centroamericana no estuvo absolutamente nada cómodo y lo terminó manejando el Real Estelí. Fueron algunos chispazos en los que Alajuelense incomodó más al conjunto nicaragüense. Por cierto, y parte de las cosas que hay que analizar fue la inclusión en el 11 titular y que jugó los 90 minutos de Ebert Martínez, el defensor del Tren del Norte, que a priori no iba a estar. Hace un par de días Otoniel Olivas había confirmado que él no iba a estar presente en este partido, de boca del propio entrenador del Real Estelí. Y sin embargo saltó la sorpresa cuando hoy temprano pues salió la noticia de que Martínez sí iba a poder estar, y yo creo que este fue el acierto enorme, o bueno, no acierto porque evidentemente si estaba en condiciones lo iban a utilizar, pero esa llave en la que el Real Estelí encontró la solidez defensiva, porque de no haber estado Ebert Martínez tal vez no hubiera sido tan cómodo el partido en defensa para el conjunto nicaragüense, y Jason Vega hubiera tenido que pues aparecer más para defender a su equipo, pero Ebert Martínez una y otra vez anuló los ataques del conjunto costarricense. De verdad que es un jugadorazo. Yo sé que los focos suelen estar en Bonilla, pero yo creo que en esta Copa Centroamericana la figura del Real Estelí ha sido Martínez, porque qué central, espectacular el juego del defensor, y que, como les decía, todo una ventaja para el Real Estelí que lo pudo tener presente en este partido. Y además, ya hablando de la otra estrella de Bonilla, yo creo que Alajuelense se equivocó tratando de hacer un bloque muy compacto, llenando mucho de futbolistas su propia área y dejándole espacios a futbolistas como Wansi Hernández y sobre todo como Byron Bonilla, que una y otra vez por la banda izquierda en ataque del Real Estelí, la derecha de la defensa alajuelense en donde estaba Fernando Piñar, ahí encontró Byron Bonilla los espacios, porque en lugar de frenarle, de no dejarlo avanzar, lo dejaron llegar hasta el área, y ahí una y otra vez se burló a los defensores para conseguir varias oportunidades. Así termina llegando el primer gol y pudieron llegar más. Dichosamente para Alajuelense no fue así, pero también fue que corrigió ya sobre el segundo tiempo, acercándose al medio tiempo. Ya la marca sobre el propio Byron Bonilla ya no era solamente de Piñar, sino que llegaba, por ejemplo, Larry Angulo también a marcarlo, porque ya pues no podían darse el lujo de que siguiera generando ocasiones de peligro por esa banda izquierda en ataque del conjunto nicaragüense.
sobre el penal de Alajuelense, que llega el empate también en la primera parte, le llega relativamente rápido, sobre todo viendo cómo estaba jugando Alajuelense, que era muy poco lo que se asomaba en el arco de Jason Vega, le llega bastante rápido. Al minuto 36 Celso Borges convierte un penal que para mí fue muy claro, termina siendo por el VAR. De hecho, Ordóñez, que es quien comete el penal sobre Santiago Van der Putten, había tenido una ocasión clara después de la falta y que yo creo que imperdonables se hubiera anulado si al final terminaba anotando, pero igual imperdonable la que termina fallando, y hubo varias así para el Real Estelí, pero fue el propio Ordóñez que en su propia área, en un tiro de esquina, un tiro libre, abraza a Van der Putten y me parece bastante claro. Buena la intervención del VAR y Celso Borges, que no desperdicia la ocasión para conseguir un gol que puede ser clave para Liga Deportiva Alajuelense, porque no solamente le permite empatar un partido que hasta ese momento y en el resto del encuentro no tuvo claridad ofensiva, sino también por conseguir ese gol en condición de visitante que podría darle la ventaja. Esto obliga al Real Estelí a anotar en el estadio Alejandro Morera Soto la próxima semana, porque por dar un ejemplo, un 0-0 haría que el conjunto manudo sea el campeón. Entonces, clave completamente ese penal y un error que no se puede permitir en el lado del Real Estelí. Yo sé que mucha gente está ya saliendo con la polémica. Hoy vamos a hablar también del otro penal en la segunda parte, o el penal que pudo haber sido. Ya sé que mucha gente está con la polémica de que le regalan al conjunto tico, y yo sé que es todo más fácil de decir, pero por favor, es que fue muy claro el penal, y aquí más bien la autocrítica tiene que ir hacia Ordóñez. ¿Cómo en una final puede haber una desconcentración así, sabiendo además que hay VAR y que muy claramente pueden ver su agarrón? Abraza completamente a Van der Putten. Es una falta muy clara, y aquí yo creo que no hay mucha polémica. Era penal y lo aprovecha bien el conjunto costarricense. A partir de ahí, pues se van al medio tiempo, y la segunda parte yo creo que fue hasta dura de ver. No llenó las expectativas, los cambios de ambos entrenadores, tanto de Alexandre Guimaraes como de Otoniel Olivas, no fueron acertados. Empezó a ser un partido muy cortado, muchas faltas, muchas tarjetas, poco fútbol de los dos equipos, siempre manejado más por el Real Estelí, siempre con mucha más claridad. Este partido, hay que decirlo, no tuvo nada que ver con lo que vimos hace un año, a pesar de que, insisto, con lo que dije en la previa, yo creo que el Estelí de hace un año era un poco más que el de ahora. Tal vez el de ahora está más trabajado, pero en el aspecto mental yo creo que ya el Real Estelí se siente merecedor de estar en esta final. No es que hace un año no lo sintieran así, pero es diferente cuando ya se llega a dos finales consecutivas, y entonces la mentalidad es de, pues sí, ya es normal que estoy aquí, y no hace un año pues en territorio desconocido en esa final, que yo creo que fue lo que le pasó factura, y por eso terminó perdiendo con una goleada en casa, con ese 0-3. Ya ahora cambia mucho esa mentalidad y esa parte pues de fortaleza mental, insisto, del Real Estelí, para que no le sucediera, y entonces el partido fue muy distinto. Pero como les decía, los segundos 45 minutos fueron de muy pocas acciones, de muy pocas cosas. El Estelí fue el que tuvo un par de ocasiones claras, que aquí sí volvemos a lo mismo, son esos pequeños detalles que no se pueden dejar escapar. Yo creo que hoy el Estelí tiene que lamentarse de no haberse ido con una victoria a su visita a conjunto costarricense, y que más bien sale fortalecido el alajuelense, a pesar de que no tiene un buen partido, porque consigue un empate en condición de visitante y porque podrá cerrar en su casa, como ya lo ha hecho a lo largo de esta Copa Centroamericana y como le ha salido bastante bien. Entonces yo sí creo que en la conclusión alajuelense es el que sale mejor parado. Y sí quiero hablar muy rápido de la otra polémica, que aquí es en donde yo creo que está más abierto a la discusión, que fue un centro por la derecha del Real Estelí ya en los últimos 2 minutos de partido, cuando estábamos en tiempo adicional. Un balón que claramente le pega en la mano a Ian Lawrence, claramente está dentro del área. El tema que a mí nunca me quedó claro, y que además al menos la televisión no nos dejó apreciar, fue si le había pegado primero en el cuerpo, porque si le pega primero en el cuerpo no es penal, porque la mano es solamente si le pega en primera instancia. Si hay un rebote de otra parte del cuerpo a la mano, pues ahí no es penal, pero eso es lo que no me termina de quedar claro. Si primero le toca en las costillas, digamos, o en el pecho y le rebota en la mano, o si el primer contacto se da directamente con el brazo del futbolista del alajuelense, un futbolista que por cierto sigue siendo el flanco más débil del conjunto manudo, y que le pudo haber costado muy caro. Al final pues el árbitro decide no pitar el penal, y entonces aquí yo entiendo que haya polémica, aquí sí la puedo llegar a entender, pero insisto, sin asegurar que fue o no fue penal. Simplemente las tomas que pues nos dio la televisión o la producción de CONCACAF
no dejan claro si era o no era mano. El VAR supongo que habrá revisado con las tomas correspondientes y habrá considerado que no fue penal, porque al final, como les decía, el central hondureño no lo pitó y finalizó así este encuentro con una segunda parte, insisto, con muy poco fútbol, que igual el Estelí fue mejor, pero pues ya bastante menos emocionante que lo que nos ofrecieron los primeros 45 minutos, pero al final de 90 primeros minutos el Real Estelí iguala 1-1 frente al Alajuelense y será el próximo miércoles a las 7 de la noche cuando en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, en territorio costarricense, se vuelvan a medir las caras estos dos equipos para ver quién es el campeón, si Alajuelense renueva su título y se corona como bicampeón, o si el Real Estelí puede tomar venganza de lo que sucedió hace un año y quedarse con su primer título internacional, que por cierto hay un video que voy a ver si lo puedo hacer a lo largo de esta semana, de cuándo fue la última vez que un equipo centroamericano consiguió por primera vez un título internacional, y también hacer una línea del tiempo de cómo fueron consiguiendo sus primeros títulos todos los equipos centroamericanos, que me parece bastante interesante y que está la posibilidad que el próximo miércoles sea el Tren del Norte el que se anote en esta lista. Entonces, pues así está más o menos este análisis. Hay muchas cosas más que comentar. Voy a ver si también puedo hacer algún en vivo por acá con alguien más para comentarlo con otros puntos de vista. Yo creo que la conclusión que me queda es que Alajuelense salió satisfecho y que fue parte de su plan de juego haber pues llegado a buscar más un empate, a buscar que no pasaran tantas cosas, más que tratar de conseguir una victoria como la de hace un año. Eso sí, jugando con fuego, porque por muchos tramos del partido, si el Estelí hubiera aprovechado, le pudo haber salido muy caro, pero le termina saliendo bien, digamos, al final con este 1-1, y que el Real Estelí tiene que lamentarse que, a pesar de todo, a pesar de que hace un muy buen partido, a pesar de que demuestra una vez más que es un rival digno y que merece completamente estar en estas instancias, yo sí creo que desaprovecha y que esto le puede salir muy caro dependiendo de cómo sea el parado táctico de ambos equipos la próxima semana y evidentemente del resultado de lo que pase el próximo miércoles en territorio costarricense. Pero quiero conocer sus opiniones de esto que sucedió, de estos primeros 90 minutos, de cómo creen que se va a dar el partido de vuelta, de quién creen, ahora que ya vamos por la mitad de esta serie final, que va a alzar el trofeo la próxima semana en el Alejandro Morera Soto. Así que leo todas sus opiniones aquí abajo y les pido pues el mayor de los apoyos para este video, con likes, dejando sus comentarios como les decía, compartiendo el video, porque todo esto me ayuda muchísimo a que más gente se dé cuenta que esto está sucediendo, quiera seguir la Copa Centroamericana y ojalá lo hagan aquí con nosotros en esta comunidad que es de las mejores, si no la mejor de toda la CONCACAF. Entonces pues estén muy al pendiente, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para seguir de cerca, como les decía, el desarrollo y ya el cierre de esta Copa Centroamericana 2024, y nos vemos en estos próximos días con mucha más información y seguimiento de esta final, de esta definición en búsqueda del Rey de Centroamérica en este año 2024.